también esta noche está Araldo Montagu, ex viceministro de Economía de Martín Guzmán. Bienvenido. ¿Cómo andamos? Gracias por venir. Gracias, Ricardo. No los escuchan la dirigencia política, ¿Qué les pasa? ¿Tienen ahí un plan integral y...? Me parece que estamos en un momento, digo, hablando de todos, no de nadie en particular, hay un momento de, yo no diría, que vos recién dijiste dirigencia ciega, yo diría miope, ve solo de cerca. Y mientras tanto, digamos, hay transformaciones en la economía, en la sociedad, que van a pegar muy fuerte en el largo plazo, ¿no? Entonces mientras a veces nos distraemos discutiendo algún titular, algún nombre, digo, che, mirá lo que está pasando por detrás. Claro. Y eso sí te cambia la dinámica y te cambia la estructura de la economía argentina. Y eso es lo que hay que Bueno, ahora vamos a meternos en eso porque es muy interesante lo que hay que meterse, reforma tributaria, algunos impuestos, cosas que... Pero antes les quiero preguntar a los dos, sobre todo Augusto, que fuiste viceministro con Martín, que tienen mucha relación, ¿cómo estás viendo lo de Scott Bessent, que hoy salió a anunciar que están ganando guita, que ellos blanquearon de que ya se usó, lo que el gobierno argentino no informa, una pequeña parte del swap? Mira, me parece que es parte de lo que tuvo que hacer Caputo, digamos. ¿Cuál era el objetivo original de Caputo cuando asumió? El retorno a los mercados internacionales de deuda, volver a endeudar a la Argentina. Siendo bien intencionado, te diría regularizar los flujos de deuda de la Argentina. Como no lo logró, ¿qué fue? ¿Qué hizo? Fue buscando manotazos de dólares. Primero lo que le dio el agro, el blanqueo, disminuir retenciones, algún préstamo con un banco de acá, un banco de allá, el acuerdo con el fondo. Y ahora, digo, retenciones cero también, y ahora el acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos. Entonces, esos son como stocks, ¿viste? Cajas que vas encontrando por ahí pidiendo. Manoteando. Manoteando. No estás regularizando un flujo, que es lo que una economía moderna, digamos, necesita y tiene que hacer. Entonces, en la medida que sigamos en esa dinámica, nos alejamos cada vez más de una economía que tienda a una normalidad, digo, que podemos también definir qué es eso. Ahora, Haroldo, ¿no es bochornoso para la dignidad, para la soberanía argentina? No sé si podemos hablar ya de soberanía argentina, de que el secretario de Estado esté él anunciando que sí, una pequeña parte, ganamos nosotros. Mira, pasamos de hablar con los gerentes que eran en el fondo a los dueños que son los Estados Unidos. En ese sentido te diría que hay un upgrade. Digo, ya Argentina habla con el fondo. Ahora, el tutelaje económico, digo, y le quito la cuestión de la conspiración, le quito la cuestión, digamos, caricaturesca. Lo que tiene que hacer las políticas económicas de Argentina las tienen que validar más arriba. Entonces, yo creo que en ese aspecto sí hay una pérdida de soberanía muy importante y muy concreta, digamos. Y más allá de lo ideológico, que obviamente lo tenemos que incorporar. Pero hoy las decisiones pasan por arriba, por Washington, no acá. Ricardo. Una pérdida total y absoluta de independencia económica. Claro. Es la soberanía tirada en el piso, lamentablemente. Ahora, volviendo a tu pregunta de qué pasa con los políticos, yo no soy político, soy apenas un contador que sé algo de impuestos, y sinceramente no entiendo qué es lo que están haciendo en este momento. Mejor dicho, sí entiendo lo que están haciendo en este momento, pero no me gusta. ¿Qué están haciendo, a su entender? A mi entender están peleándose para ver quién tiene el ego más grande. Yo creo que esa es la situación que en este momento están teniendo. Obviamente de lo que estamos hablando es de los políticos que no están en el poder, porque los que están en el poder están loteando la República Argentina, están vendiéndola, como dijo el canciller, está con la valijita que la está llevando de un lado a otro para vender las empresas de la República Argentina. Los otros días, ayer o antes de ayer, se está vendiendo Núcleo Eléctrica. Que es realmente una joya muy importante dentro de la tecnología argentina y la estamos vendiendo por plata, pero eso no es plata, eso es muchos años de haber estudiado y haber llegado a esa conclusión.
Ahí estamos entregando soberanía también. Sí, claro. Soberanía energética estamos entregando ahí. Por supuesto. Con el riesgo que significa para un país perder esa soberanía. Por supuesto. Es tremendo. Y Estados Unidos, con muy buen criterio para Estados Unidos, siempre ha querido esa joya porque realmente es muy significativa. No es una cuestión para dejarla ahí abandonada como la estamos lamentablemente dejando ahora. Pero bueno, es lo que tenemos. Ayer el economista Álvarez Agit disparó un debate porque propuso un impuesto al efectivo, eliminar el impuesto al cheque, como forma, dijo, de ir contra la informalidad. ¿Usted no está de acuerdo con eso? No, yo no estoy de acuerdo con eso. A ver, vamos por partes. No podemos estar en desacuerdo en todo. Yo estoy de acuerdo en que hay que eliminar el impuesto al cheque porque es un impuesto que actúa en contra del formalismo de la economía, que la economía sea formal. El impuesto al cheque entonces hay que sacarlo. Si lo sacamos, obviamente hay una pérdida de recaudación. Esa pérdida de recaudación, ¿con qué la cumplimos? ¿Con qué la cubrimos? La propuesta que yo escuché, porque no leí ningún papel, la propuesta que yo escuché de Álvarez Agit es la de gravar el retiro de fondos de los bancos, el retiro del efectivo. ¿Quiénes son los sectores que más efectivos sacan de los bancos? Y los sectores de menores ingresos. Los de mayores ingresos operan con las transacciones bancarias a las que todos nos estamos acostumbrando rápidamente. Entonces, ¿a quién le va a caer esto más en la cabeza? A los sectores de menores ingresos. Si le ponemos un mínimo no imponible alto para que no le alcance a los sectores de menores ingresos, entonces no se va a recaudar. Entonces, ¿qué se va a reemplazar? Nada, en mi opinión. Entonces, ¿qué propongo en lugar de esta de eliminar el impuesto al cheque? Para cubrir el déficit generado por la eliminación del impuesto al cheque. Propongo establecer un impuesto que grave la formación de activos externos. Esto dicho como generalidad, porque nos podemos referir también a los dividendos girados al exterior, a los intereses girados al exterior, nos podemos estar refiriendo a el turismo, el turismo en el exterior. Tenemos que hacer una visión más amplia en la cual lo que tendríamos que estar grabando es la salida de los dólares de nuestra economía y yendo a economías en el exterior. Mira, ayer a la noche, mientras estaba preparándome la ensalada de la cena, estaba escuchando por radio a una señora que viene acá a la Argentina a promocionar las inversiones de pequeños inversores en Estados Unidos. Esto está dicho en un programa de radio. Y esas inversiones estaban hablando de alrededor de $180.000 para comprar pizzerías en Estados Unidos, fondos de comercio en Estados Unidos. ¿Con qué beneficio extra? Con el beneficio extra de la Green Card. Entonces, a ver, el señor que vaya a invertir en un fondo de comercio en Estados Unidos, ¿hace algo ilegal? No. ¿Le conviene al país? No. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para que le convenga menos? Y pongámosle un impuesto. Claro. Si el señor va a tener que sacar los fondos de la República Argentina para ir a invertir en una pizzería en Miami, y bueno, cobrémosle algo a ese ¿No es señor mejor que poner el pidió. tipo de cambio donde tiene que estar para eso? ¿Poner el dólar donde tiene que estar? Lo cortés no quita lo valiente. Estamos hablando de un problema cambiario y yo estoy hablando de un problema impositivo. Son dos cuestiones que siempre tenemos que tratar de tenerlas por separado, porque una cosa es política cambiaria y otra cosa es política tributaria. Son dos políticas que se tienen que complementar, no me cabe ninguna duda, pero con cuidado, no la mezclemos. Bien. Haroldo. Mira, me parece que evidentemente, obviamente en Argentina hay un problema de informalidad. Entonces, ¿cuáles son las políticas que tienen que atacar a ese problema? La informalidad laboral, hoy está cerca del 40% de los trabajadores y trabajadoras, está básicamente
en 3 sectores. Trabajadoras de casas particulares, Sí. construcción y comercio, ¿no? Entonces, estas propuestas, bueno, a lo que es trabajar de casas particulares y construcción, mucho no le va a afectar. A comercio sí, ¿no? Digo, porque por ahí Claro, viene la cosa. claro. Ahora, pero en comercio, déjame decirte, Gato, Sí. hay una experiencia previa, trágica tal vez, que es la pandemia. La pandemia favoreció el uso de los medios digitales de pago. O sea que ya hay, ya pagamos, digamos, sí, sí. de manera digital. Ahora, la pregunta es por qué AFIP, ARCA, ahora que se llama, o el de gobierno, el Estado, ya no se mete en eso y dice, bueno, a ver, si una persona recibe 150 transferencias por día, por decir un número cualquiera, bueno, no es un particular, ahí ya hay un comercio, una actividad comercial. ¿Por qué no vemos que hay adentro? Y bueno, en base a eso, legislamos, regulamos y cobramos impuestos. De esa manera, lo que es el sector comercio, combatimos la informalidad. Claro. Lo que es casas particulares, bueno, ahí digo, hay trabajadores de casas particulares, ¿no? Más o menos 70% de informalidad, 98% son mujeres. Vos tenés, digamos, como en otros países del mundo, tenés la figura de la presunción. Si vos tenés un country, un barrio privado, un edificio de lujo, bueno, vos ya presumís, asumís que ahí hay trabajadores de casas particulares. No tenés que pedir que Toto, se ¿quieren? registren. No, pensaba como regla general. Sé que trabajaron varios, vos en Futuros Mejores, hay varias propuestas trabajando la cuestión macro y también la cuestión tributaria. Algo que se repite, una idea de una simplificación del sistema tributario argentino que se fue emparchando una y otra vez. Porque también imagino, esto es desde sentido común, pensar en la modificación de un solo impuesto siempre supone una complejidad porque tenés que ir a poner un parche para cubrir lo que dejás de recaudar ahí. ¿Qué significa, más allá de que la palabra lo dice en sí mismo, qué sería un buen sistema de simplificación impositiva? Bueno, ahí tenemos un problema constitucional. No voy a descubrir nada si digo que en la República Argentina tenemos el Estado Nacional, 24 jurisdicciones provinciales y alrededor de 1.500 municipios. ¿Cómo vamos? Además, la Constitución Nacional le da a todos esos niveles de gobierno facultades impositivas, facultades tributarias. ¿Cómo nosotros vamos a simplificar sin modificar la Constitución Federal? ¿O lo queremos hacer, qué queremos? ¿Hacer una fiesta y no pagar las cuentas? Realmente no se puede, un país federal no puede tener una economía, un sistema tributario total y absolutamente simplificado, porque si pensás solamente en las 24 jurisdicciones que tenemos en la República Argentina, subnacionales, a razón de 4 impuestos por cada una de las 24, Sí. ingresos brutos, patente automotor, inmobiliario, entonces te vas a encontrar con una cantidad de impuestos de arranque muy, muy alto. Ni pensar en los impuestos, municipales. O sea que no se puede simplificar. Mira, Hay que cuidar las palabras o hay que cuidar las ideas. No podemos tirar ideas graciosas. ¿A quién le gusta pagar impuestos? A nadie. Claro. Pero ¿cómo hacemos para sostener el nivel de federalismo que tenemos? Si no vamos a tener federalismo fiscal, si no vamos a tener federalismo fiscal, ¿qué federalismo estamos hablando? Haroldo. mira, Pablo, vos mencionaste Futuros Mejores, que es una plataforma de políticas públicas en la cual yo participo. Ahí, digamos, en la cuestión, por ejemplo, la cuestión de informalidad, que es un tema central, ¿no? En la Argentina, de eso estamos hablando. Circulan ideas también con títulos monotributo PYME, eso simplificaría, podría simplificar, todo en potencial, podría simplificar algunas cuestiones. Me parece que ahí hay que aprender un poco de lo que ya se hizo en el pasado, ¿no? Entonces, y que no funcionó. Si uno quiere, por ejemplo, trabajar con la cuestión de las cargas patronales, ¿no? Para bajarlas, hay que acompañar a las pymes, hay que ayudarlas a registrarse. No se le puede pedir a la baja de las contribuciones patronales que además cree empleo. En todo caso, registrará, blanqueará a los trabajadores que están actualmente,
tomo las pymes porque es un sector que muchas veces Total. trabaja en la informalidad. Digo, ahora, vos tenés locomotoras pymes que tenés que desarrollarlas y así que te generen empleo y bueno, y eso digamos, va a redundar en digamos, el crecimiento económico, en el desarrollo, en las visiones que uno le gustaría y tiene. Pero digamos, no se le puede pedir a una sola política que haga todo. Gracias, Haroldo. Gracias, Ricardo. Largamos el debate, hay que hacerlo, hay que debatir y hay que meterle, ¿no? Porque al gobierno además no le gusta debatir estos temas, ¿eh? Así que, bueno, gustazo, ¿eh?